amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan, para los que no me conocen, John para los cuates. Y bueno, es un placer el poder estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo este tiempo nuevamente y viendo las herramientas que podemos usar para tener un estudio bíblico formidable con esta nueva biblioteca Fundamentos que tiene más de 50 recursos para tu crecimiento personal. Así que hoy vamos a hablar precisamente de cómo podemos hacer un estudio bíblico con las herramientas, los recursos que tenemos en esta biblioteca Fundamentos. Así que vamos a nuestro software y vamos a abrir las herramientas que necesitamos y los recursos que necesitamos para poder hacer este estudio. Así que acompáñenme a nuestro software. Vamos a abrir la pestaña de guías y vamos a buscar aquí el flujo de estudio que es estudio bíblico inductivo, como pueden ver aquí. Así que vamos a abrir nuestro flujo de estudio. Ahora, les recuerdo que dentro de esta biblioteca contamos con dos versiones de la Biblia, que es la Reina Valera 60 y una NTV. Así que vamos a abrir ambas, porque de hecho las vamos a necesitar para este flujo de estudio. Así que vamos a nuestra biblioteca, como ya saben, aquí en los libritos, y vamos a buscar nuestra RVR 60. Vamos a abrirla. Obviamente esta se va a acomodar junto a nuestro flujo de estudio. Y además de esta versión, también vamos a abrir nuestra NTV, que es esta amarillita que pueden ver aquí. Se abrió del otro lado, vamos a pasarla junto a la Reina Valera. Y ahorita van a ver cómo podemos ocupar estas dos versiones. Ahora también un recurso que es una chulada de recurso, que también contamos con este recurso aquí en nuestra biblioteca Fundamentos, es el comentario de Matthew Henry. Ese es un comentario excelente para poder hacer un estudio bíblico como este. Entonces yo les recomiendo ampliamente que abran este recurso y vamos a colocarlo en nuestra pantalla de esta manera. Si se dan cuenta, tenemos nuestros tres recursos aquí juntos. Entonces vamos a tomar la pestaña de este recurso y lo vamos a bajar aquí. Si se dan cuenta cómo se iluminan los recuadros, se ilumina nada más el recuadro de abajo y aquí lo vamos a soltar. Tenemos en la parte de arriba las Biblias y en la parte de abajo el comentario Matthew Henry. Estas son las herramientas que vamos a ocupar para nuestro estudio del día de hoy. Ahora también una función que es bellísima dentro del software bíblico Logos es que podemos tener sincronizadas todos nuestros recursos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a cualquiera de estos recursos y de hecho vamos a hacerlo en los tres recursos. Vamos a ir a los tres puntitos que tenemos de este lado, del lado derecho. Vamos a desplegar el menú y si se dan cuenta aquí tenemos una opción que se llama vincular conjunto. Estas letras que vemos aquí son letras de posibles grupos en las que podemos tener nuestros diferentes recursos. Podemos tener hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos diferentes dentro de nuestra ventana. Hoy solamente vamos a ocupar uno, el grupo A. Entonces, si se dan cuenta, ya en la pestaña de nuestro recurso tenemos este cuadro naranja que es A. Lo mismo vamos a hacer con los demás recursos y ahorita van a ver qué es lo que va a pasar cuando hacemos esto. Entonces, seguimos el mismo proceso, lo metemos al grupo A y también con el comentario de Matthew Henry, que es el A también. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a cualquiera de nuestras Biblias. Por ejemplo, aquí en la Reina Valera vamos a colocar, miren, en esta misma carta, Colosenses capítulo 3. Y como pueden ver, se ha sincronizado la Reina Valera, el comentario de Matthew Henry, y si vamos a la Nueva Traducción Viviente, también se ha sincronizado. Entonces, esto nos ayuda mucho a que cuando estemos en alguna porción de la Biblia, se va a sincronizar todos nuestros recursos para que podamos ver en esos recursos lo mismo que estamos viendo en los demás. Y en este caso es muy útil porque todo lo que estamos viendo en nuestras Biblias se nos está mostrando en el comentario bíblico de Matthew Henry. Entonces eso está genial porque no hay que ir al otro recurso, estar buscando el pasaje, estar buscando el libro, la carta de la Biblia, etc. No hay necesidad, se sincroniza de manera automática.
Entonces, ya que tenemos todos los recursos abiertos, vamos a crear un entorno para que cuando queramos hacer un estudio bíblico, tengamos este entorno ya dispuesto y puesto para nosotros. Entonces, vamos a la parte superior, a la barra superior, y vamos a estos cuadritos que vemos aquí, y si se dan cuenta ahí dice entornos. Entonces, vamos a dar clic en entornos, vamos a darle guardar como entorno nombrado, y vamos a poner estudio bíblico, que eso es lo que estamos buscando guardar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces damos Enter y se guarda nuestro estudio bíblico. Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer un estudio bíblico, simplemente vamos a nuestros entornos, buscamos el entorno de estudio bíblico y se nos van a abrir esas herramientas. Así ya no vamos a tener que estar buscando herramienta por herramienta, recurso por recurso, sino ya tenemos todo listo y todo junto. Y por cierto, un anuncio rápidamente antes de continuar. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar lanzando una nueva herramienta que estoy seguro va a ser de mucha bendición para ustedes, así que estén pendientes. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico inductivo. Este estudio bíblico inductivo cuenta con 3 partes muy sencillas. Básicamente es un estudio bíblico en 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Y se van a dar cuenta cómo esta herramienta, esta guía, este flujo de estudio nos va a llevar precisamente en estos 3 pasos. Pero en cada uno de estos pasos también hay preguntas que nos van a ayudar a poder hacer esta observación, esta interpretación y esta aplicación. Recordemos que cuando nos acercamos a la Biblia, cada pasaje que queremos interpretar no es únicamente el interpretar este pasaje. No estamos solamente buscando el significado, sino estamos buscando también su aplicación en nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a escoger nuestro pasaje del día de hoy. ¿Qué les parece? Aprovechando que tenemos ahí Colosenses, vamos a colocar Colosenses 1. ¿Qué les parece este? Capítulo 1, versículos del 3 al 14. Vamos a abrirlo, vamos a esperar a que cargue. Y si se dan cuenta, vamos al primer paso inmediatamente, que es la observación. Ahora, recordemos que también cuando queremos hacer un estudio bíblico, dependemos del Espíritu Santo para que nos guíe a través de este proceso. Entonces, no olviden que antes de comenzar su estudio, de alguna manera manifiesten su dependencia a Dios con oración, para que en oración pidan la guía del Espíritu Santo para que los lleve a través de este estudio. Estas son herramientas que nos pueden ayudar a nuestro estudio, pero definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para todo esto. Dice la Biblia que sin Él no vamos a poder comprender las cosas que son espirituales. Entonces, antes de comenzar con su estudio, oren. Y esa es la parte más importante, tanto al principio como al final, mis hermanos. Entonces, ya después de que ustedes hayan orado, comienzan con su estudio bíblico inductivo. Ahora, primer paso, observación. Nos dice este paso, dice: la etapa de observación del estudio inductivo de la Biblia implica leer el texto con atención, asegurarse de que comprendes los detalles básicos del pasaje y en observación usted hace las preguntas básicas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Es muy importante afrontar el texto directamente antes de consultar las guías de estudio u otras ayudas, como Biblias de estudio o comentarios. Hacer preguntas sobre el texto te ayudará a navegar a través de las opciones interpretativas proporcionadas por otros recursos. También es importante que leas el pasaje en su totalidad antes de comenzar a analizar cuidadosamente los detalles. Si se dan cuenta, lo primordial y la primordial interacción que nosotros debemos tener es con la palabra de Dios. Antes de lanzarnos al comentario, y lo tenemos aquí ya listo, pero antes de ir al comentario a ver qué es lo que dice, primero estemos seguros de que entendemos lo que dice el pasaje. Los comentarios nos ayudan a poder ver la perspectiva del autor acerca del pasaje. Nos ayudan a conocer en ocasiones el contexto histórico de algunos pasajes, de algunas cartas, de los evangelios mismos, pero no es el recurso primordial al que tenemos que lanzarnos cuando hacemos un estudio. Primeramente tenemos que leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. Ahora, si comenzamos, las preguntas que tenemos aquí,
Dice, las preguntas que considerarás durante la etapa de observación son: entiendo los hechos básicos de este pasaje, sigo el flujo de pensamiento del autor en el pasaje, me he familiarizado con el contexto literario al leer el texto anterior y posterior a este pasaje. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque hay ocasiones en que leemos un pasaje y lo sacamos completamente de su contexto y usamos esos pasajes fuera de contexto y de manera muy irresponsable. Entonces es necesario que, aunque estemos estudiando la porción del versículo 3 al 14, comprendamos de qué está hablando completamente toda la carta de Colosenses. Si puedes darle una leída tal vez completa, y en este caso que tenemos versículos 3 al 14, es decir, realmente no hay un contexto tan amplio antes y después de este pasaje. Entonces, vamos al principio de nuestra carta, la leemos desde el principio para poder comprender el contexto de esta carta, qué es lo que está diciendo Pablo en esta carta, porque cuando nos sumerjamos un poco más a esta porción, vamos a comprender el contexto literario de esta carta y posteriormente en la parte de la interpretación vamos a poder indagar un poquito más en los contextos históricos de esta carta. Entonces no se preocupen por eso, porque realmente todo esto es un proceso y en este momento estamos comenzando este proceso. Entonces hay que entender, como dicen estas preguntas, entender el contexto literario anterior y posterior de este pasaje. Y también nos dice, conozco todo lo que necesito para seguir estudiando, y vamos a ir encontrando un poco más acerca de las cosas que necesitamos. Para ello tenemos nuestro comentario también de Matthew Henry. Ahora, si continuamos, nos dice el siguiente paso: lee el pasaje repetidas veces. Esto nos ayuda a comprender mejor el pasaje. El leer el pasaje varias veces, a veces salta a nuestra vista tal vez detalles o elementos que no habíamos observado en nuestra primera lectura. Cuando estaba en el seminario, nuestro profesor de hermenéutica y de métodos de estudio bíblico, cuando le preguntábamos cuántas veces es necesario leer el pasaje, y él nos decía por lo menos de unas 20 a unas 30 veces. No sé si quiero ser demasiado estricto con ustedes en este aspecto, pero de verdad ayuda mucho a comprender el pasaje, porque cada vez que lo lees con una disposición diferente. Captas algunas cosas diferentes, captas algunos elementos diferentes. Y les estoy hablando de que en este estudio son solamente el pasaje el que hay que leer repetidas veces. En el seminario nos hacían leer la carta completa repetidas veces. Entonces, definitivamente necesitamos leerla una y otra y otra y otra vez para comprender muy bien los detalles que encierran este pasaje. Entonces, lo primero que se nos pregunta en este paso de leer el pasaje repetidas veces, y es por eso que es importante, nos dice: ¿qué aspectos de este pasaje saltan a la vista en tu lectura inicial? ¿Cuál parece ser la idea principal del pasaje? Escribe los pensamientos importantes sobre el texto que te han venido a tu mente. Entonces, vamos a colocar precisamente lo que hemos leído de este pasaje. Yo voy a colocar solamente un texto dummy, para que podamos avanzar un poquito más rápido. Entonces, aquí anota las ideas principales de este pasaje. Por eso es importante leerlo en varias ocasiones. Y vamos a continuar. Si damos en continuar, nos lleva a leer el pasaje en distintas traducciones. Para ello tenemos una segunda versión para poder leer en otra versión este pasaje. Entonces, vamos a la Nueva Traducción Viviente. Y es el mismo consejo. Hay que leer en repetidas ocasiones ahora este mismo pasaje en otra versión. La diferencia en estas dos versiones también nos ayuda mucho a poder comprender nuevamente detalles que tal vez se nos hayan escapado. Los lenguajes que se ocupan, por ejemplo, en la Reina Valera y en la NTV, son un tanto diferentes en la manera de expresar algunas cosas. Por eso el valor de tener diferentes versiones. Los traductores se esfuerzan muchísimo en poder traducirnos la Biblia, en este caso del griego al español, y como realmente no hay una traducción tan literal del griego al español, los traductores buscan esforzarse lo más que se pueda para poder expresar lo que en griego se dice. Entonces,
cuando nosotros observamos de dos versiones diferentes, podemos ver dos esfuerzos por traducir el mismo pasaje. Tal vez el mensaje pueda ser el mismo, pero la manera de expresarlo a nosotros nos ayuda a comprender mejor un pasaje. Entonces, cuando leemos en dos versiones diferentes, tenemos un panorama y una perspectiva tal vez un poco más amplia. Tal vez pasajes que no entendimos en la Reina Valera por el lenguaje que ocupa, en la Nueva Traducción Viviente tal vez nos aclara un poco más qué significan esos términos o esas palabras que no comprendimos tan bien. Entonces, por eso es de mucho valor tener dos versiones de la Biblia, y que nuestra biblioteca Fundamentos nos da esta ventaja de tener dos versiones disponibles para nosotros. Entonces, ya que leímos este pasaje en estas dos versiones, nos pregunta, considera lo que has notado. Específicamente en las partes claves del pasaje, ¿cuáles son las diferencias que se ameritan estudio de palabras a reservar para mayor consulta? Eso es muy interesante, porque si recuerdas al principio nos estaba diciendo que si tenemos todas las herramientas o si sabemos cuáles son las cosas que necesitamos conocer o qué nos hace falta conocer para poder estudiar este pasaje. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, tal vez hay palabras que no entiendo, tal vez sabiduría, tal vez conocimiento, tal vez, y vamos a colocar el pasaje, que es 1, vamos a comenzar en el 3. Por ejemplo, en este pasaje, tal vez hay palabras que me gustaría conocer su significado, como dice también aquí nuestra guía. En las partes clave o en las ideas clave, si hay alguna palabra que tal vez no he comprendido completamente, necesito comprenderla para poder seguir estudiando este pasaje o para poder comprenderlo mejor. Entonces, en este apartado, vamos a colocar precisamente cuáles son estas palabras que necesitamos consultar, que necesitamos investigar. Y nuevamente también esta biblioteca cuenta con diccionarios que nos pueden ayudar a eso también. Entonces, si en ese momento tú necesitas ir a un diccionario, adelante. Es muy necesario que estas palabras que tal vez no comprendes, puedas comprenderlas en su totalidad, o tal vez no en su totalidad, pero sí por lo menos cómo se relacionan estas palabras con el pasaje para poder comprenderlo mejor. Entonces, vamos a ir colocando las palabras clave que necesitamos consultar, y además nos pregunta qué otras observaciones son dignas de notar de la lectura comparativa. Y aquí es necesario que vuelvas a la primera versión, vayas a la segunda versión y veas cuáles son las observaciones, como nos dice, que son dignas de notar en esta lectura comparativa, es decir, cuáles son incluso palabras que son diferentes. Tal vez la manera en que expresa la idea de una versión a otra, me llama la atención esto, o por qué lo dice así en esta versión y por qué lo dice así en esta otra. Hacernos estas preguntas nos ayuda mucho a comprender mejor el pasaje. Y tal vez nos despierta un poco la curiosidad del pasaje para poder indagar un poquito más. Y a veces el hacernos preguntas de este tipo nos ayudan a entender incluso la estructura de la manera en que Pablo nos está diciendo estas cosas. Entonces, vamos a seguir buscando y a seguir observando el pasaje. Recuerden que estamos en la etapa de observación. Estamos observando, no estamos interpretando. Simplemente estamos observando detalles, observando cosas importantes, ideas principales, pero no estamos interpretando aún. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que es únicamente observación. Después dice, establece los parámetros del pasaje. ¿Cuáles son las diferencias entre perícopas? ¿Cuál presenta una mejor división de la sección en la que se encuentra el pasaje? Si se dan cuenta, más arriba, que nos da la instrucción, y se utiliza la comparación de perícopas para determinar el comienzo y el final de la porción de estudio. Este link nos va a llevar a saber qué es esto, qué es una perícopa, cómo se relaciona con esto, para que podamos seguir estudiando el pasaje. Entonces, vamos a continuar con este flujo. Nuevamente seguimos observando. Dice, identifica los personajes. Revisa el pasaje para ver si encuentras personajes. Distingue entre los que son protagonistas que hablan y actúan y los personajes pasivos de trasfondo. Tal vez esto lo vemos de manera más tangible, por ejemplo, en los libros del Antiguo Testamento que vemos narrativa. Sin embargo, también en las cartas, si se dan cuenta, Pablo, Pedro y varios de los escritores del Nuevo Testamento mencionan a personas, mencionan personajes importantes, que también es interesante el anotarlas para saber cómo se relacionaban estas personas
con los escritores bíblicos. Entonces también es importante, no te saltes esta pregunta, sino que también es importante dentro de nuestra observación, si en esta porción que estamos estudiando, Pablo menciona nombres o personas, y qué dice acerca de estas personas. Entonces, dice nuestra pregunta de esta sección, anota los diversos personajes, papel social o grupos identificados, decide cuáles son los más relevantes al pasaje y estudia los versículos paralelos que amplían su identidad. También abre la enciclopedia bíblica haciendo clic en el nombre del personaje para mayor información. Anota la información importante de los personajes clave. Entonces, podemos seguir estas instrucciones. Si encontramos un nombre, seguir esa instrucción para poder ir a la enciclopedia bíblica y poder conocer un poco más de estos personajes. Porque al conocerlos más, también podemos identificar más a fondo por qué Pablo los está mencionando en esta porción. Entonces, hay que ir anotándolos como parte de nuestra observación. Identifica objetos. Los objetos en la Biblia tienen algunas veces relevancia para la comprensión del pasaje. Por ejemplo, la piedra angular mencionada por Pedro en su epístola define el lugar fundamental de Cristo. La función de objetos bíblicos te permitirá descubrirlos en tu pasaje. ¿Qué nos pregunta? Anota la lista de objetos que parecen ser importantes en el pasaje. ¿Qué es lo que hace importante a los objetos del relato que seleccionaste? ¿Qué significación tiene en ese objeto en el Antiguo Testamento? Ese es un ejercicio muy interesante. Entonces, es importante que también hagamos este proceso. ¿Qué función juegan los objetos clave en el pasaje? ¿Una función concreta o simbólica? Y es necesario que nosotros estemos preguntándonos a profundidad esto. Nosotros estamos contestando aquí de manera rápida para poder avanzar y que puedan ver todo este flujo de estudio para que vean el valor que tiene el hacer este estudio bíblico inductivo con las herramientas que tiene nuestra biblioteca. Sin embargo, esto es realmente tomarse un tiempo para poder reflexionar acerca de estas cosas y de estos pequeños detalles que tal vez en una lectura rápida o en una lectura superficial, tal vez las pasaríamos por alto, pero como estamos estudiando el pasaje, necesitamos poner especial atención a estos detalles. ¿Por qué se mencionan estos objetos? ¿Cuál es la función que juegan? Entonces, hay que ser muy observadores para poder identificar las funciones que tienen esos objetos claves en nuestro pasaje. Luego nos dice, identifica y estudia palabras importantes. Nuestra software bíblico Logos tiene esta función de poder identificar palabras en griego. Tal vez si estás empezando, adentrarte al griego podría ser algo muy abrumador. Entonces, si estás empezando a hacer estudios bíblicos, tal vez no conoces el idioma griego, tal vez yo te diría y te recomendaría, tranquilo, no hay problema. No es necesario que conozcas el griego por ahora para poder hacer un estudio bíblico. Hay personas que sí lo mencionan, hay personas que hacen un especial énfasis en es que necesitas conocer el griego porque si no, tu estudio bíblico está incompleto. Calma, si estás empezando no te abrumes con eso. Entonces, este software y nuestra biblioteca cuenta con herramientas que, en dado caso de que seas muy valiente y te quieras aventar a ver palabras en griego, tal vez te puede ayudar mucho en tu estudio bíblico. Sin embargo, si sientes que te puede abrumar el adentrarte a los idiomas originales, mejor dejemos eso para después, porque eso realmente hay que hacerlo con acompañamiento. Hay que hacerlo con personas que conozcan el idioma. Y si tal vez quieres aprender un poco, busca en dónde puedas aprender el idioma griego. Pero si estás empezando ahorita, no te preocupes por esto. Vamos a hacer estudios de palabras y hay más herramientas para poder hacer estos estudios de palabras. Y nos dice esta sección, identifica las palabras que crees que son los pilares sobre los que el contexto edifica. Anota estas palabras y la razón por las que son claves para el significado del pasaje. Entonces, nuevamente, hay que reflexionar en estas palabras que son importantes para el pasaje, para poder continuar con nuestro estudio bíblico. Y ahora, ya que hemos observado, hemos sido muy meticulosos en nuestra observación, muy intencionales con nuestra observación, hemos meditado y reflexionado y hemos visto el pasaje una y otra vez, estas palabras clave, las ideas clave. Ahora sí viene la parte de la interpretación, que es el segundo paso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra herramienta?
La etapa de interpretación del estudio de la Biblia consiste en clasificar qué significó un texto para su audiencia original. Usarás herramientas de referencia bíblica como guías de estudio, diccionarios bíblicos, Biblias de estudio o comentarios para aprender lo que puedas sobre el significado del texto en su contexto original. Si te das cuenta, ahora sí, en esta parte de nuestro estudio, vamos a poder echar mano de otros recursos como diccionarios, como comentarios. Vamos a poder abrir más recursos que tal vez necesitamos. En nuestra tienda Logos también contamos con diferentes comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos que pueden ser de mucha bendición para poder ampliar más y profundizar más tu estudio bíblico. Pero en este momento tenemos estos 3 recursos que son nuestras 2 Biblias y nuestro comentario bíblico de Matthew Henry abiertos para poder comenzar nuestro paso de interpretación. ¿Qué nos pide nuestra herramienta? Dice, examina el contexto del libro. Si recuerdan, esa es una parte importante. Dice, el contexto histórico clave para el pasaje que estás estudiando es la ubicación del libro en el que aparece el pasaje. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue escrito? ¿Quiénes son los destinarios? ¿Cuál fue el propósito de su escritura? Estas preguntas centrales nos orientan hacia un contexto histórico más amplio antes de que hablemos sobre los detalles de lo que está sucediendo en un pasaje dado. Entonces, para poder conocer el contexto histórico, vamos a nuestro comentario de Matthew Henry. Y si recuerdan, como lo tenemos sincronizado, estamos en la parte de los versículos del 3 al 8, que es lo que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, vamos un poco más atrás para poder ver qué es lo que dice este comentario acerca de Colosenses. Mira, aquí comienza la sección de Colosenses. Entonces, si vamos un poquito más abajo y leemos lo que el autor nos está hablando acerca de esta carta, vamos a poder conocer un poquito más del contexto histórico de esta carta. Entonces, vamos a leer esta porción. Y de lo que leamos en esta porción del libro, del comentario, vamos a notar los hechos básicos que hemos aprendido sobre el contexto del libro, su autor, su fecha, su audiencia, su propósito. Entonces, aquí vamos a anotar estos hechos importantes que Matthew Henry, en este caso, nos está dando para poder conocer mejor esta carta. Cada una de estas cartas fue escrita con un propósito muy específico. Y cuando tú lees la carta completa, sin separarlo en capítulos y versículos, te vas a dar cuenta que tiene un mensaje muy intencional. Entonces, cuando entendemos el contexto histórico de las cartas, vamos a comprender muchas cosas que tal vez Pablo menciona que para nuestro contexto actual tal vez no entendemos muy bien. Sin embargo, el autor del comentario bíblico nos puede ayudar a conocer un poquito más a fondo la intención con la que Pablo escribió y tal vez nos van a dar luz de estas cosas que digamos son problemáticas tal vez locales de Colosas, que tal vez nosotros no entendemos porque no estuvimos ahí, porque no vivimos esa situación o ese hecho en específico. Sin embargo, estos eruditos nos permiten conocer un poco más de ese contexto porque es en ese contexto en el que Pablo escribe a estos hombres y a esta iglesia en general. Entonces vamos a continuar después de que hemos leído estos hechos, los hemos anotado, estas cosas que son importantes del contexto histórico. Nos dice, evalúa el tipo de literatura de tu pasaje. Hay muchos tipos de literatura que podemos encontrar en la Biblia. Tenemos poesía, tenemos epístolas, tenemos evangelios, tenemos incluso literatura apocalíptica en diversas ocasiones. Entonces es importante que nosotros veamos en dónde entra el tipo de literatura que estamos estudiando. Dice, hay varios estilos distintos de literatura que se encuentran en la Biblia. Estos diferentes estilos o tipos se conocen comúnmente como géneros, pero a veces también los etiquetamos como tipos literarios. Probablemente estés familiarizado con los géneros comunes que todavía se usan en la actualidad, como poemas, letras, novelas, y tenemos mucho de eso. Identificar y comprender el estilo literario o el género de un pasaje es importante para interpretarlo correctamente. ¿Qué es lo que tenemos frente a nosotros? ¿Qué tipo de literatura tenemos? Tal vez el comentario, si no puedes identificarlo inmediatamente, tal vez el comentario puede darte un poco más de luz. O algún recurso que hable acerca de esta carta, del pasaje que estás estudiando, te puede dar un poco más de luz del género literario de lo que estás estudiando.
Y nos pregunta, ¿cuáles son los tipos literarios identificados en este pasaje? Los tipos indicados se ajustan a tus expectativas de qué tipo de texto estás leyendo, por qué o por qué no. Entonces, vamos a hacer esta investigación y vamos a también a anotarlo. Dice, ¿tiene el pasaje algún cambio en el tipo o género? ¿Qué importancia podrían tener esos cambios para el significado del pasaje? Entonces, nuevamente vamos a seguir reflexionando en eso para que podamos entender mejor esta carta, para poder interpretar mejor esta carta. Dice, examina el contexto histórico. Los eventos de la historia tienen impacto tanto en los autores de los libros de las Escrituras como en sus destinatarios. Es importante determinar qué sucesos pudieron influir en la situación histórica de cada libro de la Biblia y en qué medida. Como se lo mencionaba hace un momento, comprender el contexto histórico de las cartas nos hace saber cuál es la intención con la que escriben los autores bíblicos. Por ejemplo, en Primera de Juan, si ustedes estudian esa carta, deberían saber que Juan está contestando a estas enseñanzas que posteriormente se conocieron como gnosticismo. Entonces, cuando ustedes leen, saben lo que enseñan los gnósticos, y leen la carta de Primera de Juan, se van a dar cuenta de que Juan está contestando a muchas enseñanzas falsas que estos falsos maestros estaban buscando meter a la iglesia. Y lo mismo pasa en Colosenses. De hecho, Colosenses también tiene porciones muy intencionales para responder a falsos maestros. Entonces, conocer muy bien este contexto histórico, y nuevamente podemos echar mano de comentarios o de recursos que hablen acerca por ejemplo, en este caso, de Colosenses, nos ayuda a identificar la relación que tiene el contexto histórico con lo que estamos viendo en este pasaje. Si hay algo del contexto histórico que influye en lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Entonces, nos pregunta la herramienta, ¿cuáles son los eventos de la historia en torno a tu pasaje de estudio que podrían influenciar tu comprensión del texto? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto para poder tener una mejor interpretación. Incluso el contexto de lo que estaba sucediendo a nivel social, a nivel político. Y hay muchos recursos que tienen esa información que nos ayudan a nosotros a poder comprender muy bien la intención con la que escribe un autor de la Biblia. Luego nos dice, identifica los pasajes importantes. En la Escritura existen pasajes que mencionan la misma idea de formas que complementa el tema de nuestro pasaje. La sección pasajes importantes nos ayudará a encontrarlos. Considera la relación entre tu pasaje y otro relacionado para llegar a una mejor comprensión de ambos textos. Entonces, esto también es un ejercicio muy importante que debemos tomar en cuenta. Recordemos que la Biblia es un solo mensaje. La Biblia tiene armonía con el resto de otras epístolas, con los evangelios, con libros del Antiguo Testamento. Tenemos una armonía increíble en toda la Biblia. Entonces, es importante que podamos identificar cuáles son los pasajes que están relacionados con este pasaje en específico. Y nos dice, revisa cada pasaje importante relacionado y considera su relevancia para tu texto. ¿Por qué son esas referencias seleccionadas relevantes para tu pasaje? Incluso, y es importante también anotar esto, si en algún momento el autor de la Biblia menciona pasajes o cita pasajes, también es importante anotarlo e ir a esos pasajes para ver por qué fue usado o por qué Pablo en este caso ha citado este pasaje. Entonces también eso es algo muy importante. ¿Por qué son estas referencias seleccionadas relevantes para tu pasaje? ¿Cuáles son las verdades adicionales que aportan los pasajes importantes relacionados a tu pasaje? Entonces vamos a anotar estas verdades adicionales que aportan los pasajes importantes relacionados a tu pasaje. Si de repente notan que mientras estoy escribiendo me quedo un poco callado, me cuesta trabajo hacer dos cosas al mismo tiempo, entonces sean comprensivos conmigo. Ahora, nos dice, investiga palabras importantes. Nuevamente, vamos a seguir haciendo investigación de estas palabras. También hay muchos diccionarios, compendios, enciclopedias que nos ayudan a hacer esta labor de manera muy eficiente.
Y se revisa la lista de palabras importantes identificadas anteriormente para tu pasaje y considera si deseas investigar más a fondo. Usa la base de datos de palabras importantes para revisar las palabras clave del idioma original en tu pasaje. Si eres valiente, adelante, adéntrate en estas palabras importantes que están en griego y que tenemos ahí la ventaja de que ya tienen su traducción. Entonces, si estamos estamos leyendo nuestro pasaje, tenemos de alguna manera ahí las traducciones, es un poco más sencillo poder identificar qué palabra griega pertenece a ciertas palabras de nuestro pasaje. Entonces, podemos entrar a esta herramienta, podemos indagar un poco más en algunas palabras y en las palabras que creas que son necesarias para poder comprender el pasaje. Tal vez hay palabras que detrás de ella hay toda una doctrina. Entonces, es muy bueno que si hay palabras que sientes que necesitas indagar un poco más, lo hagas. No te quedes solamente en lo superficial que conociste. Adéntrate un poquito más para que puedas comprender mejor este pasaje, para que puedas interpretarlo mejor, que esa es la parte más importante, interpretar de manera correcta un pasaje. Hay personas que dicen que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Eso no es verdad. La Biblia solamente tiene una interpretación y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando la verdad que Dios nos ha revelado en la palabra de Dios. Si tuviera muchas interpretaciones, diríamos que Dios no puede ser muy claro para poder comunicarse con nosotros. Y si no puede comunicarse de manera clara, no es perfecto. Y si no es perfecto, no es Dios. Entonces debemos saber que la Biblia se interpreta solo de una sola manera. Hay un solo mensaje y es el mensaje que estamos buscando extraer de este pasaje. Entonces hay que tomar muy en serio, mis hermanos, cuando nos acercamos a un pasaje de la Biblia para interpretarlo, porque hay que ser muy diligentes para poder estudiarlo e interpretarlo correctamente. Porque cuando nosotros comunicamos estos pasajes a nuestros hermanos, entonces, ¿qué es lo que le estás comunicando? ¿Le estás comunicando de verdad lo que ese pasaje está diciendo? ¿O solamente estás acomodando lo que Pablo dijo para poder pasarlo a otros conforme a lo que tú crees o conforme a tu conveniencia? Dicen por ahí que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces es necesario que nosotros ocupemos la Biblia de la manera correcta y para ello tenemos que entenderlo muy bien. Tenemos que interpretarlo de manera correcta. Entonces nos dice, selecciona una o dos palabras de la lista para estudiar con mayor profundidad. ¿Qué palabra o palabras elegiste? ¿Cómo influyó el examen de las palabras en tu comprensión del pasaje? ¿Por qué consideras que era importante para el pasaje? Entonces, vamos a colocar cuáles son las palabras que estudiamos con mayor profundidad. Entonces, continuamos. Examina comentarios sobre el pasaje. Localiza comentarios que traten tu pasaje y revisa lo que dicen para comprender mejor qué aspectos de tu pasaje son más complejos o poco claros. Un comentario podría alertarte de que algo que pensabas que estaba claro en el texto es de hecho un tema complicado y debatido. Eso es sumamente importante también porque, por ejemplo, hay algunos pasajes que se interpretan tradicionalmente, tal vez no es la interpretación correcta de ese pasaje y a veces sacan doctrinas completas, denominaciones completas de una interpretación e incluso podría decir, y me atrevería a decir, que a veces de pasajes fuera de contexto, mal interpretados, han surgido hasta sectas. Entonces, por eso la importancia de poder comprender muy bien. Y en este caso, nuestra herramienta nos está revelando que tenemos dos comentarios de los que podríamos echar mano. El comentario de Matthew Henry que tenemos abierto y el comentario exegético y explicativo de la Biblia, que también tenemos en nuestra biblioteca. Entonces, tenemos dos excelentes recursos para poder hacer esta labor. Y si te das cuenta, lo que nos está diciendo la herramienta es que lo que hacemos es comparar lo que nosotros hemos comprendido con algún estudioso que ya ha estudiado a profundidad este pasaje. Es esta comparativa, no es voy a ver qué es lo que dice este autor y me voy a casar con lo que dice este autor. O sea, es comparar lo que yo he leído, lo que yo he estudiado con la perspectiva del autor. Eso es muy importante también, porque a veces nos casamos con comentarios, nos casamos con autores y tal vez ese autor no lo interpretó correctamente, tal vez hay algo que se le escapó, no lo sé.
Somos seres humanos, incluso los eruditos también son seres humanos imperfectos. Entonces, no hay que casarnos con un autor, hay que indagar en la verdad que nos quiere revelar la palabra de Dios en su palabra, en la Biblia. Entonces dice, escribe descubrimientos que hayas hecho leyendo los comentarios, anota especialmente las partes de tu pasaje que creaban más debate en los comentarios. Y esto también es algo que es una tarea muy, muy importante, el notar cuáles son las partes del pasaje que han sido debatidas y que de alguna manera nos incluyamos en ese debate. Digo, no es salir a buscar con quién debatir, sino que luchemos también nosotros con el pasaje. Eso ayuda muchísimo a la interpretación. También, ¿han modificado los comentarios consultados tu entendimiento del pasaje? ¿En qué manera? Porque estamos comparando lo que entendimos con lo que dicen estos autores. Entonces, hay que tener discernimiento para saber si la perspectiva que tiene Matthew Henry, o en este caso Jamieson, que es el autor del otro comentario, si realmente vemos que hay similitudes en sus comentarios y lo que ellos comentan también es lo que nosotros entendimos y tal vez nos ayudan a ampliar un poco más nuestro conocimiento del pasaje, o si de alguna manera estos comentarios modificaron lo que nosotros habíamos entendido del pasaje. Tal vez lo entendimos mal, o tal vez se nos escapó algún detalle, o tal vez llegamos a una conclusión equivocada. Entonces, es muy bueno poder hacer estas comparaciones con los comentarios. Entonces, hay que anotar aquí si de alguna manera el comentario modificó nuestro pensamiento. Entonces, lo que el comentario modificó de nuestro pensamiento es lo que vamos a anotar en este recuadro. Estamos terminando ya la parte de la interpretación. Nos dice, resume tu pasaje. Revisa lo que has estudiado hasta ahora y resúmelo. Escribe un breve resumen de tu pasaje y lo que has aprendido de él fortalecerá tu entendimiento del pasaje y te ayudará a recordar los puntos principales de tu estudio. Recuerda que hay ocasiones en las que pensamos que entendimos algo hasta que lo explicamos. Cuando quieres explicárselo a otra persona, te das cuenta que algo no entendiste muy bien y empezamos a hacer cosas raras y tratar de explicarlo y redundamos mucho o le damos muchas vueltas al asunto para poder explicarlo y tal vez es que realmente no lo entendimos tan bien. Entonces, hacer este ejercicio de con todo lo que hemos estudiado de este pasaje, resumamos qué es lo que dice. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decirme de este pasaje? Muy fácil. Si tuvieras que decirle a alguien más de qué se trata esta porción, eso es lo que hay que escribir. Esa explicación o este resumen de lo que este pasaje trata, anótalo. Anotarlo nos ayuda mucho a poder interiorizar mejor lo que hemos estudiado hasta el momento. Y créeme que la próxima ocasión que hables de este pasaje, tal vez si lo quieras compartir a algún hermano, te vas a dar cuenta que va a ser más fácil el poder comentárselo y te vas a acordar de varios de los detalles que habías notado en este pasaje. Entonces, es importante que seas capaz de poder resumir lo que has estudiado hasta el momento. En caso de que tal vez te das cuenta que no lo puedes resumir, regresa a los pasos anteriores, no te preocupes. Aquí no estamos anotando puntaje de qué tan bueno fuiste para comprender el pasaje. No, lo importante es que lo entiendas. Entonces, si tal vez hay algo del proceso de interpretación que no entendiste en el que te atoraste, regresa. Regresa y hasta que lo comprendas avanzas. Entonces, es importante que podamos hacer eso y ser capaces de resumir lo que hemos estado estudiando. Y ahora sí, nuevamente, el estudio bíblico no termina únicamente en la interpretación, sino es necesario la aplicación a nuestras vidas. ¿Qué significa este pasaje para mí, en mi vida? ¿Cómo se aplica a mi vida? Entonces nos dice, la etapa de aplicación del estudio de la Biblia pregunta, ¿y qué? Cualquier doctrina que aprendamos de un pasaje debe ser formativa para nosotros. El enfoque de la aplicación es quiénes somos y lo que debemos hacer. En algunos casos eso es individual, en algunos casos es corporativo, con la iglesia. Pero es la configuración del carácter y no solo de la mente lo que debe ser el resultado del estudio de la Biblia. Definitivamente la palabra de Dios tiene que transformar nuestras mentes y nuestros corazones, tiene que transformar nuestra cosmovisión de vida.
No tiene caso que seamos grandes eruditos en lo que dice la palabra de Dios, pero nada de lo que sabemos de la Biblia lo vemos reflejado en nuestra vida. No tiene sentido y no sirve de nada. Entonces, si lo que aprendemos de la palabra de Dios lo llevamos a la práctica, eso tiene mucho valor y empezamos a ser moldeados por la palabra de Dios para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo recién me convertí, mi pastor me decía mucho que yo tenía estos conflictos con mi familia acerca de haberme convertido. Entonces, normalmente todo lo que aprendía lo llevaba a mi casa para debatirlo con mi familia. Pero mi pastor me decía, a ver, no se trata de que todo lo que aprendes lo uses como un arma para poder debatir con tu familia, sino que todo lo que estás aprendiendo de la Biblia, primero que dé fruto en tu vida, y entonces cuando empieces a dar fruto, puedes compartir ese fruto con los demás. Entonces, es importante esto. Por eso la aplicación es sumamente importante en nuestro estudio bíblico. Entonces, sigamos con esto. Determinan los principios teológicos del pasaje. Una parte esencial de la aplicación es determinar qué principios eternos se enseñan en un pasaje. El significado de un pasaje se aplicará de manera diferente en diferentes momentos y en diferentes lugares, como lo hemos platicado. Pero las verdades subyacentes de la Escritura se aplicarán de alguna manera en todo momento y lugar. Antes de que podamos aplicar un pasaje, debemos entender sus principios teológicos. ¿Qué principios teológicos se comunican en tu pasaje? ¿Qué te está enseñando este pasaje? ¿Qué principios nos está botando, nos está enseñando este pasaje que hemos leído? Entonces, principios teológicos. ¿Qué principios teológicos de tu pasaje son los más importantes? ¿Cómo podrían aplicarse el día de hoy? Entonces, vamos a pensar en aplicación en nuestros días, tal vez de manera general, social, tal vez para mi vida individual, ¿no? Establece la aplicación de tu pasaje. Ahora que has revisado tu comprensión del pasaje, te encuentras en una mejor posición para determinar la aplicación principal del pasaje. ¿Qué problemas espirituales se atajan con este pasaje? ¿Qué soluciones se presentan para la aplicación? ¿En qué forma te ha inspirado este pasaje o ha traído convicción de pecado? ¿Qué respuestas piensas que los demás deberían tener a este pasaje si lo compartes con ellos? ¿Qué pasos de obediencia te propones implementar a raíz de lo que has estudiado? Esto es muy interesante, mis hermanos, porque es importante que seamos muy reflexivos en esta parte, que realmente cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, no solamente es leerla por leerla o ver cómo la aplicamos de manera superficial, sino estamos hablando de nuestro corazón, estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando de nuestra cosmovisión. Cómo este pasaje está moldeando nuestro corazón, cómo este pasaje está derribando cosmovisiones falsas que tal vez nos hemos comprado por la cultura, por lo que nos han enseñado, por lo que hemos creído toda nuestra vida y que de repente la Biblia nos dice, no es por ahí. Cómo este pasaje entonces, y esto también es muy importante y me encanta que lo pregunte, ¿en qué forma te ha inspirado este pasaje o te ha traído convicción de pecado? Ojo con esto, porque cuando nosotros nos acercamos al pasaje y vemos actitudes equivocadas, no es para decir, uy, sí, conozco muchos a los que les queda este pasaje, no, conozco a muchas personas a las que les quedaría ¿no? Y empezamos a pensar, a fulano hay que decirle esto, a fulano hay que decirle esto. Si estás haciendo eso, estás teniendo un pésimo estudio bíblico. Si lo que estás leyendo no te está a ti removiendo las entrañas, no te está diciendo aguas con este pecado que estás cometiendo, entonces no estás haciendo correctamente tu estudio. Probablemente no le estás haciendo en dependencia al Señor porque el Espíritu Santo no te está redarguyendo para el pecado que tal vez tendrías que confesar, un pecado que tal vez tendrías que pedirle perdón al Señor. Entonces es importante, obviamente no necesariamente en cada estudio tiene que surgir algo necesariamente, ¿no? Pero sí es importante que seamos muy objetivos, muy conscientes de esto, y si tal vez no estás muy seguro, muy claro, pero sientes que hay algo por ahí, busca un consejero, busca ayuda con alguien, algún hermano maduro que te pueda ayudar en este proceso también. Entonces, es importante que este proceso
lo hagamos de manera concienzuda, pensando en que el Señor, a través de este pasaje, nos está moldeando a su voluntad. Entonces, seamos más temerosos del Señor y dejemos de abrazar nuestro orgullo. Es decir, hay que dejar a un lado el orgullo de decir, yo estoy bien, no pasa nada, yo soy perfecto, yo soy bueno, ¿no? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, mi hermano, hay que buscar aquellas cosas que están mal en nosotros. Dice el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce el camino malo que hay en mí y muéstrame el camino correcto, el camino a la eternidad, el camino bueno. Entonces, es necesario que oremos de esa manera y le pidamos al Señor que nos lleve a través de todo eso, que conozca nuestro corazón, que nos diga si hay algo que esté equivocado. Y a través de este proceso de aplicación empiezan a surgir estas cosas. A través del pasaje que estamos estudiando, debemos de alguna manera llegar a la convicción de que si hay un pecado que hay que confesar, no es esconderlo, sino verdaderamente correr y confesar nuestro pecado al Señor, ponernos de rodillas, confesarle ese pecado al Señor y restituirnos. Hay que cambiar el camino, mis hermanos. Ahora dice, comparte tus ideas con otros. ¿Qué has aprendido? ¿Qué debes compartir con los demás? Tu percepción podría ser valiosa para otros. Compartir sobre esto puede animar e iluminar a tus amigos. Usa las redes sociales, el correo electrónico, conversaciones para compartir tus ideas y comenzar discusiones con otros. Nuevamente, sabemos que hemos entendido algo cuando lo podemos compartir con los demás. Y es interesante que al final de la aplicación es que nos está diciendo esto, como se los he dicho, que la palabra de Dios primeramente dé fruto en nosotros. Cuando dé fruto en nosotros, nosotros podemos ser capaces de compartir este fruto con los demás. ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos compartiendo estas enseñanzas con otras personas, que tal vez este pasaje está trayendo arrepentimiento a alguien más o le está dejando ver su pecado, un pecado que tal vez tiene que corregir, que pedir perdón y arrepentirse delante del Señor? Si nosotros estamos cometiendo el mismo pecado, no estaríamos hablando con autoridad. Entonces, hay que ser muy intencionales con esto, mis hermanos, y tomarnos muy en serio este estudio bíblico inductivo. Ahora, ¿qué pasa con todas las respuestas que hemos escrito? Si no viste el primer video donde hablamos del devocional, te explico rápidamente. Si vamos a las a las herramientas, aquí, y abrimos nuestras notas, automáticamente en nuestras notas, aquí, se ha hecho un cuaderno donde están todas las respuestas que hemos anotado en este estudio bíblico inductivo. Entonces, aquí podemos regresar a las respuestas que teníamos, tal vez ampliar las respuestas que dimos en cada una de estas preguntas. Y eso también enriquece mucho nuestro estudio posteriormente. Entonces, tenemos y contamos con excelentes herramientas para poder hacer este estudio bíblico. Entonces, yo quiero invitarlos a que sean de verdad muy cuidadosos, muy honestos, que sean muy diligentes para poder hacer este estudio bíblico. Es la palabra del Señor, es la palabra del Señor la que estamos estudiando. Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces, cuando estamos estudiando esto, cuando estamos estudiando la Biblia, estamos escudriñando en lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, eso, si no nos causa un temor reverente, mis hermanos, tal vez hay algo que no hemos comprendido. Entonces, quiero invitarlos a que estudien la Biblia de esta manera que, como se darán cuenta, es muy práctico, es muy sencillo. Y pueden hacerlo con esta biblioteca Fundamentos. Entonces, mis hermanos van a colocar la liga para que puedan adquirir esta biblioteca Fundamentos aquí en los comentarios. Y realmente es una joya esta biblioteca. Tiene recursos y herramientas muy útiles para poder hacer estudios como estos y, como lo hemos visto anteriormente, poder hacer lecturas productivas, poder hacer devocionales productivos para nuestra vida devocional. Entonces, nuevamente quiero seguirlos invitando a que adquieran esta biblioteca Fundamentos. Es excelente, cuenta con más de 50 recursos para tu crecimiento espiritual, tu crecimiento personal.
Y también piensa en que todos estos recursos que tú obtendrás también te podrán ayudar a ti a poder edificar a otros. Entonces, no sé, piénsalo. Es una excelente biblioteca que nos puede ayudar mucho para poder seguir creciendo. Y pues bueno, espero que esto haya sido de mucha edificación para ustedes, que esto haya sido un excelente tiempo, que realmente hayamos podido aprender un poco más acerca de cómo hacer estos estudios bíblicos inductivos con el software bíblico Logos y con esta biblioteca Fundamentos. Y pues, platícanos un poco de cómo te ha edificado o cómo te edifica hacer estudios bíblicos de esta manera. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga mucho y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios les bendiga.